Bienvenidos amigos y amigas de Kisu. Hoy día nos encontramos con Esteban de Electrolux, nuestros amigos que nos quieren indicar qué funciones y cómo debo sacarle provecho a un horno de estos para tu cocina. Bienvenido Esteban. ¿Qué modelo es este? ¿Cómo podemos distinguir este tipo de modelos? Hola, ¿cómo están amigos de Kisu? Bienvenidos. Bueno, en este día importante poder mencionar de nuestro nuevo horno tipo Black. ¿Sí? Este horno básicamente nos va a permitir hacer diferentes recetas, pero para ello el día de ahora voy a hacerte la entrega del uniforme Electrolux. ¿Sí? Si no estamos uniformados, pues buenísimo. Pues no para meternos a la cocina nos toca estar de acuerdo a la ocasión. Tenemos que saber cómo se preparan las cosas y para esto excelente este uniforme. Y si es que ustedes quieren uno de estos, pues tienen que ganárselo. Muy bien, Esteban, consulta. A ver, este horno me llamó la atención primero que es así todo de vidrio, es negrito y aquí se puede ver todo lo que está en la parte de adentro mientras se va haciendo la cocción y tiene algunas funciones que nos va a indicar Esteban. ¿Qué es lo que podemos hacer en este horno? ¿Para qué nos sirve esta cosa? Bueno, en este caso un horno, por ende siempre hay de dos categorías, ¿no es cierto? A gas y eléctrico. Ojo en eso. Entonces, en este caso tenemos eléctrico. Este funciona a 220 volts, ¿ok? Entonces, sí necesitamos una correcta instalación. ¿Qué es lo que podemos hacer en un horno? Podemos hacer millón cosas. Podemos hacer desde pasteles a pastas, podemos descongelar, podemos hacer carnes, una infinidad de recetas que podemos hacerlas ya en casa directamente. Perfecto. Ahora, dentro de lo que es el funcionamiento del horno, tenemos esta perilla, básicamente. Esteban, aquí tengo ¿cuántas funciones? Dice que tengo 1, 2, 3, 4, 6 funciones. Sí, correcto. 6 funciones. A ver, vamos a iniciar. La primera, ¿qué es lo que me va a hacer el horno? En este caso va a trabajar en la función pasteles la resistencia, ¿sí? Y el ventilador, es lo que indica. Okay. La resistencia está en la parte de abajo, ¿ok? Entonces va a trabajar calentando en la parte de abajo y el ventilador tipo convection. Entonces, ¿qué te genera esto? El ventilador o el sistema de convección. Ajá. Que el aire caliente sea uniforme para que puedas tener mayor cocción, más rápido, que sea uniforme la cocción en general. Perfecto, entonces vamos a ir revisando las diferentes funciones. Correcto. Porque este horno es de convección, o sea, tiene un ventilador atrás, correcto, ¿cierto? Sí. Que eso es lo que es interesante de este modelo. A ver, en la siguiente parte, que es la dice grill. Sí, grill va a trabajar aquí en 250 grados centígrados. ¿Sí? Va a trabajar el grill y el ventilador, nada más. Cada icono te va enseñando, ¿no? Entonces prácticamente me da en el mismo icono, me da que está trabajando. Correcto. Esto está interesante porque puedes está ver, porque como el vidrio es panorámico, tú puedes observar en este caso qué es lo que está trabajando. Entonces aquí el grill va a trabajar conjuntamente con el ventilador. Entonces me imagino que todos ya adivinaron que el de carnes va a trabajar la parte de arriba, la de abajo, y el ventilador, que sería el de convección. Así es. Oh, muy bien. Pastas, solo el resistencia arriba y abajo. En ¿sí? ese caso. Y el de descongelar va a trabajar solo con el ventilador en una temperatura más baja. Ok, y este que es para la luz. La luz, correcto. Si yo quiero observar en este caso cómo está el proceso de mi pavo, mi ave, mi pollo, etcétera, o mi cárnico, literalmente solo giramos y la luz y de ahí vuelvo a la posición inicial y se apaga. Se acaba todo lo que sería el proceso de esto. Correcto, aquí se apagaría normalmente. Ahora tenemos esta perilla que veo, algo que siempre parece que hay que hacerlo, y más bien que no hay que hacerlo, es girar hacia el otro lado, porque se puede romper, me imagino, la perilla, ¿cierto? Totalmente. Entonces todo vamos acá. Ahora, ¿por qué tiene estas medidas? Siempre me he preguntado, o sea, ¿es de acuerdo a la receta o cómo funciona este tema? Normalmente sí, el cliente a veces nos pregunta mucho, ¿no? Y bueno, ¿y cuál es la temperatura adecuada que yo debo de trabajar para un cárnico, etcétera? Normalmente aquí siempre en todas las funciones que habíamos visto, ¿sí? Tú debes ver siempre en tu recetario, ya sea en un pastel, ya sea un cárnico, ya sea una ave, etcétera, lo que vayas en este caso a hacer la cocción, tú debes colocarlo pues para que trabaje en 250 grados centígrados, o sea, este horno solo alcanza la temperatura de 250 grados centígrados, 250, 220, 180, 100, de acuerdo siempre al recetario. Ojo con eso, si, entonces si la receta me dice 180 grados para hacer, pues en este caso un cárnico, pues 180 grados. Ya, perfecto, entonces básicamente tendríamos esto. Y algo que me llamó la atención es esta parte de aquí que dice mantener caliente. ¿Cómo funciona esto? Esta, básicamente digamos que tengo una cena,
Ajá. Sí, estoy haciendo una cocción tal vez de algún ave y pues mi esposa en general tarda en regresar 1 hora, etcétera. Entonces yo puedo mantener caliente, ¿sí? En esta opción en 50 grados centígrados. Ya, entonces me va a mantener durante un tiempo que yo le determine, me imagino. Correcto. Para poder hacer Así eso. es, 50 Perfecto. grados centígrados. Y entonces, recomendación, nunca girar la perilla hacia el otro lado porque se puede dañar. Sí, es que eso sucede. El cliente a veces tiende que No. lo hace con fuerza y lo rompe. Entonces luego asumen que el producto es malo. Y no es así, no hay producto malo sino mal utilizado, si no es por ahí, ¿no es cierto? Entonces siempre, si yo giro hacia la izquierda, regreso hacia la derecha. Perfecto, entonces. Veamos ahora, vamos a irnos con la siguiente parte. Aquí en el medio tenemos esto que es digital. ¿Qué hace esto, Esteban? Este es un multitimer digital ¿Ya? del horno. Normalmente esto nos permite tener varias alarmas, procedimiento para que se apague, incluso pues te indica cuándo ubicar algún ingrediente, tal vez en alguna receta que estés haciendo en cierto tiempo. Alarmas, apagado automático, etcétera. Este es un multitimer digital. Muy bien. Y pues a ver, si es que estoy claro. Digamos que yo tengo una receta que se hace en 30 minutos. Entonces, y me dice, sabe que en los 15 minutos tienen que ponerle un ingrediente X. Correcto. Para eso me sirve la alarma. Sí, entonces, no se me apaga, sino que no. solo me timbre y me dice, Entonces, ya hora de ponerle tal cosa. Exacto. ¿Cierto? Y aquí, entonces, yo coloco a tal, digamos, minutos y a la hora exacta que yo quiero colocarlo, ¿sí? Entonces, digamos que es 1:48. ¿ya? Este es 1:48 minutos. Entonces, a esa hora, 1:48 minutos, va a empezar a emitir este sonido acústico. Va a pitar en este Correcto. caso. Aquí. Este sería el de la alarma. Este de acá Correcto. Ese es del tiempo de cocción, termina en y apagado automático. termina en, este es de apagado automático. El último es apagado automático. Este es apagado automático, Sí, ¿ya? correcto. Ok. Igual, para que no se A ver. confundan, ¿no? El cliente normalmente me dice, ¿y ahora cuál es ¿Cuál exactamente? Yo decía, ¿cómo? Somos de las personas que literalmente no leemos el manual. Ese es un problema que tenemos, la verdad, aquí tenemos ese problema. Por eso siempre recomendamos, como en Leer todo el producto, manual. leer manual. Correcto, A ver, aquí vamos a tener directamente. aquí ¿no es está la cierto? polla, entonces. ¿Sí? Buenazo. El multitimer, que es básicamente lo que tenemos en la parte de arriba. Aquí avísame en a qué momento yo debo ubicar lo que decías hace un momento, ¿no es cierto? Del ingrediente. Y termina en, o sea, aquí te va a indicar en qué tiempo va a terminar ya el proceso de cocción de tu cárnico, ya sea de tus aves en general. Y este es apagar alas. Entonces yo prefiero que se apague, ¿sí? En este caso es justamente el de aquí, ¿sí? Y entonces yo prefiero que se apague a 4 de la tarde. Es un ejemplo. Ok, entonces coloco la hora y este se apaga automáticamente. Auto off. Perfecto. ¿Sí? Y el ajuste del reloj para poder ajustar y ver en este caso pues cómo va el proceso, en qué tiempo va y todo lo demás. Ya, ok. Entonces, ya. Y algo que me llamó la atención, que tiene doble vidrio. Totalmente, es un vidrio templado de alta temperatura, es súper importante para todos los hornos en general. Ya. Entonces, para hacer la limpieza, esto se nos ha complicado. Ya. Normalmente siempre estamos preocupados y ahora la grasa se ingresó por aquí. Ajá, ¿Cómo exacto. lo Sí, hago? porque aquí veo Sí, que tiene una. aquí va a haber dos vinchas, digamos, o dos seguros Ya. Aquí en que esta tienes parte. que presionarlo, correcto, lo presionas hacia adentro y tú puedes sacar todo el vidrio para poder hacer la limpieza, ¿sí? Justamente en la parte. Ya. Entonces yo lo que Presionar debo los hacer dos. es presiono de este lado y al otro lado también tiene igual. Correcto. Y de ahí Y de ahí sale esto de acá, sí, esto sale sí, prácticamente. eso tenemos vamos a que hacerlo. presionarlo. Espera. Entonces preferible con. Hay que siempre con algo presionar. adicional. Exacto. A ver, Mira, entonces. ahí ingresa. Ahí digámoslo ingresó. así, Ya, ok. Y ese tiene que ingresar totalmente. Totalmente, en su entonces ahí totalidad. tiene esto de ley. Y ahí se saca todo esto. Y de ahí sale prácticamente. Es por esto de seguridad, aquí. ¿no? Ya, ok, Normalmente ok, que ok. vienen estos seguros así, porque si los dejamos simplemente Solo botoncito. solo ya. botoncito es peligroso. Perfecto, entonces está bien. Correcto. Entonces toca hacerlo con mucho cuidado y siempre ya cuando esté frío el horno, me imagino. Correcto, Sí. totalmente. Cuidado, sí. o sea, hay Incluso que aquí lo especificar. dice, ¿no? Para retirar el vidrio, remueva la tapa del sistema, ¿sí? Entonces aquí removemos primero el seguro, removemos la tapa y podemos hacer la limpieza. Ok, perfecto. Y algo hacia adelante que quiero contarte súper importante es que viene y cuenta con un esmalte, ¿sí? De baja porosidad para el sistema de limpieza. Es decir, que cuenta con tecnología Fast Clean. Listo, entonces facilísimo. A ver, este horno viene con dos bandejitas, más bien dicho que es la bandeja parrilla principal. y la bandeja donde va a caer Los líquidos. los líquidos. Correcto. Entonces Ya. tú puedes ubicarlo de acuerdo incluso pues a la necesidad. ¿no? Ok, En entonces. los niveles que tú desees. No habría ningún problema.
Ok, entonces esto va en diferentes niveles. Correcto. Ya, ok. Y ahí estamos viendo atrás. A ver, vamos, encendamos la luz de adentro Sí, para ver. pues, es Ahí una está luz la luz. halógena, Es una luz halógena. Sí, de alta Exacto. temperatura, resiste altas temperaturas. Y ahí vamos a tener prácticamente, ese es el ventilador. Sí, ese es el Esa sistema es de convección. la convección. Entonces, Sí, digamos, si convección, correcto. yo le cojo y le coloco ahí, Y ya empieza a girar. comienza a girar. Y eso me va. ¿Para qué me sirve eso de la convección? La convección, como lo conversábamos de inicio, lo que te permite es que cuando empieza a generar ya el calor, el sistema de convección trabaje uniformemente en todo el producto. Ya. O sea, el calor se disipe al interior en todo el producto. Entonces me va a dar una mejor cocción prácticamente Totalmente. en este horno de Antes Electrolux. de que terminemos básicamente con este horno, estimado, sí quiero contarte del grill eléctrico. A ver, ¿no? ¿cómo El es lo del grill eléctrico? Normalmente el cliente a veces sí dice, no, es que me va a consumir mucha energía, etcétera. Y realmente el grill eléctrico lo que va a solucionarte en este caso es pues que primero no va a emitir CO2, que es totalmente tóxico para la salud. Y de ahí empiezan los famosísimos cánceres. ¿Sí? Y esto te va a permitir que sea silencioso, uno, dos, y que sea mucho más rápido y que tengas un gratinado perfecto. Entonces prácticamente un horno eléctrico va a ser mucho más Mucho eficiente y mejor, mucho totalmente. mejor la cocción. Siempre. O sea, distribución. yo recomiendo siempre, cuando algún cliente me dice, ¿tú cuál te llevarías? ¿A Ya. gas o eléctrico? Yo prefiero eléctrico. Eléctrico en este Totalmente, caso. 100%. Y los hornos eléctricos todos vienen a 220. Todos, O correcto. sea, en este caso de Electrolux todos vienen a Sí, 220. todos a 220, en este caso este de acá, y el de gas que es 110, y obviamente utiliza gas. Pero de momento estamos trabajando solo con 220. Ok, entonces lo que sí me llamó la atención es esto, que el acabado que es así bien bonito, la verdad, esta tiene aparte, y es en color negro, eso sí me llamó la atención, y esto es en vidrio. Pero algo que siempre veo que pasa es que las huellas siempre van a quedar aquí, entonces la verdad es súper elegante, pero toca tener cuidado y más que nada tener la limpieza correcta en ese sentido. Pero la verdad está súper elegante y así es como nos quedaría un horno en la cocina. Así es que bueno, si les gustó este tipo de productos, recuerden que pueden encontrar esto en kisu.com.es y también pueden visitarnos en nuestros almacenes de Quito y Guayaquil. Y también pueden escribirnos directamente para que un asesor les dé más información. Así es que muchas gracias, Esteban, por este día, te agradecemos. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión. Solo en Kisú, de la fábrica a tu casa.